El vicepresidente Jorge Glass rindió su versión voluntaria en la Fiscalía por el caso Odebrecht. Ocurrió mientras en los exteriores los simpatizantes que lo acompañaban arremetieron contra opositores que llegaron a este lugar. Con esta noticia empezamos hoy. Son imágenes que se repiten en la misma semana, en medio de bubucelas y banderas, agresiones. Esta vez, mientras el vicepresidente Glass comparecía ante el fiscal general, los congregados para apoyarlo con consignas e insultos arremetieron contra los medios y contra el ex asambleísta César Montúfar, que había acudido para entregar un pliego de preguntas. No me permitieron entrar, eso es un atropello. Son 25 preguntas, no es solamente una. Y no fue el único, porque también acudieron asambleístas. Fueron los legisladores del movimiento Creo, Yanine Cruz y César Carrión. Ellos presentaron un pedido de impedimento de salida del país para el expresidente Correa, el vicepresidente Glass y el exfiscal Galo Chiriboga. Les regalamos $200 millones a esta empresa que tiene que saber responder, tanto el vicepresidente como también el expresidente Rafael Correa Delgado. Dieron estas declaraciones también en medio de gritos e insultos y con el ensordecedor sonido de las bubucelas que ahora acompañan a estos simpatizantes a donde van. Y mientras continuaban las consignas en los exteriores, 2 horas después y tras rendir su versión en el caso Odebrecht, salió el vicepresidente Jorge Glass, pidió seriedad a la oposición y recalcó, como en otras ocasiones, que ellos son los primeros en actuar. Yo acudí a la Fiscalía en meses anteriores pidiendo que se inicien todas las investigaciones a todos los funcionarios y fui muy expreso también en pedir que se me convoque a mí a declarar, pues he sido ministro de Estado y ahora como vicepresidente de la República. Pero además dijo que acudirá con la ley de comunicación respecto a las denuncias que han hecho en su contra sobre Caminosca. La justicia no es un circo, no es un show para que alguien le venga a tomar la foto, porque aquí claramente ha habido un intento de destruir honra de personas, de afectar un proceso electoral. Y eso tendrá que aplicarse la ley de comunicación y en lo particular también acudiré a la justicia. Al terminar sus declaraciones salió mientras los medios eran retenidos al interior de la Fiscalía. El vicepresidente no se fue del modo en que llegó, por la cochera. Lo hizo entre los gritos de sus simpatizantes, que para entonces ya no sonaron más las bubucelas. Con imágenes de Juan Pablo Moreno y Darío Zapata, María Gracia Costa, 24 horas. Alianza País descarta que esté viviendo una crisis interna, pero dentro de sus filas, Marcela Guiñaga advierte que Lenín Moreno estaría cogobernando con el bucaramismo. Pide explicaciones al asesor de la presidencia, Eduardo Mangas, y al propio mandatario. La advertencia de un posible acuerdo entre el gobierno de Lenín Moreno con el Bucaramato la realizó la asambleísta de Alianza País, Marcela Guiñaga, en su cuenta de Twitter, al hacerse eco de una denuncia de que el asesor de la presidencia, Eduardo Mangas, se habría reunido con Abdalá Bucaram en Panamá para negociar las eléctricas entre el 5 y 6 de mayo. Este miércoles en la asamblea anunció que de confirmarse esta denuncia, no podría ser parte de este gobierno. El señor Mangas tomó un avión el 5 de mayo, un avión particular, para ir a reunirse con el señor Bucaram en la ciudad de Panamá. Yo no puedo ser parte de un gobierno que estaría cogobernando con el Bucaramato, la historia más rancia y politiquera y más nefasta que hemos vivido los ecuatorianos. Aguiñaga pide explicaciones al Ejecutivo sobre este supuesto pacto y menciona algunos nombres y apellidos de quienes estarían ocupando cargos en las eléctricas por cuota del Expre. Se lo he pedido directamente a Eduardo Mangas y al señor presidente del país, que habrían supuestos militantes, ex candidatos de antes PRE, hoy FE, que es el señor Intriago, que es el gerente general de las eléctricas del país, los asesores de él, un doctor Quevedo, me parece que un señor Carlos Luis Juez, ex candidato de FE en las últimas elecciones. Bueno, en torno a eso me parece sumamente preocupante. Los oficialistas también se pronunciaron sobre el cruce de mensajes en Twitter entre el expresidente Correa y el mandatario Moreno. Correa escribió anoche: otro innecesario desaire a mi gobierno. Estrategia de diferenciarse no solo es desleal, es mediocre. Mientras que Moreno lo hizo esta mañana señalando: el diálogo continúa, seguimos empeñados en reconciliar al país. Para el odio, no cuenten conmigo.
No lo comparto, aquí no se trata de odios, aquí se trata de tener coherencia política. El diálogo es importante siempre que se sepa con quién, para qué, con qué objetivo. Yo creo que es lógico en un proceso de transición. Es un ambiente, obviamente, donde se está consolidando apenas un gobierno. Obviamente, en estos momentos hay un estilo distinto. La reunión de este miércoles entre Lenín Moreno y sus asambleístas prevé ser determinante sobre la línea que marcará la relación entre el Ejecutivo y la Asamblea. En Quito, Ana María Cañizares, 24 horas. Seguimos con la crisis de Alianza País, pero esta vez desde la Presidencia de la República, donde el presidente Moreno se reúne con los asambleístas de gobierno. Allí está Andrea Samaniego, con quien tomamos contacto para que nos informe. Hola Andrea, buenas tardes. ¿Hay más reacciones? Gracias, Liz. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Y bueno, a esta hora los asambleístas y autoridades de gobierno se encuentran en un almuerzo aquí en el Palacio de Carondelet. Hasta aquí han llegado también autoridades como el vicepresidente de la República, algunas ministras de Estado, también el nuevo consejero de gobierno y actual vicepresidente del Movimiento Alianza País, Ricardo Patiño. Los legisladores han venido aquí a una reunión de trabajo para hablar de varios temas, pero también para hablar de sus preocupaciones como bloque legislativo. Ellos sostienen que apoyan el diálogo, pero que este no debería darse con los opositores o con la derecha. Admiten que hay un distanciamiento, que existen divergencias dentro del movimiento oficialista. Al menos así fue lo que dijo la asambleísta Doris Solís y también lo corroboró la asambleísta Gabriela Rivadeneira. Escuchemos lo que dijeron minutos previos a este encuentro aquí en el Palacio de Carondelet. Nuestra tarea es precautelar el cumplimiento del plan de gobierno que ganó en las urnas el pasado 2 de abril. El plan de gobierno victorioso, el plan de gobierno que plantea el mejoramiento de la calidad de vida de la gente. Y esa es una agenda totalmente antagónica al Bucaramato, al socialcristiano, y en ese sentido vamos a mantener nuestra postura. Así que vamos a seguir acompañando el cumplimiento del plan de gobierno. Vemos ya con buenos ojos cómo se ha empezado no solamente a planificar, sino también ya las primeras muestras del cumplimiento de lo que significa el plan Toda una Vida, el plan Vivienda para Todos. Bueno, el presidente Moreno tiene todo el derecho de sus acciones, pero también ha planteado la necesidad de que el diálogo sea también un diálogo interno. Y hoy tendremos un diálogo también político para expresar algunas divergencias que las tenemos adentro, no las ocultamos. Yo creo que, muchos asambleístas tenemos la preocupación de que los diálogos crucen ciertas líneas rojas que nuestro proyecto no puede cruzarlas. Y bueno, otros legisladores como por ejemplo Lira Villalba ha dicho que sí, es importante el diálogo interno y que existe una falta de comunicación dentro del movimiento oficialista. En esta reunión también se va a hablar de una agenda legislativa. Algunos legisladores también han llegado con algunas propuestas que serán analizadas en este encuentro. Nosotros estaremos pendientes de la resolución de esta reunión y se las llevaremos en el noticiero estelar. Regresamos contigo, Liz, tú tienes más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Andrea. Y el alcalde de Guayaquil ratificó su apertura al diálogo con el nuevo gobierno y su respaldo a programas que beneficien a los ciudadanos. También manifestó su oposición a la regulación del uso de suelo que se pretende aplicar. Que si el presidente se quiere volver a sentar a conversar, no dudará en aceptar, dijo el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, en su enlace radial, tras ser consultado sobre las discrepancias que en Alianza País ha generado la apertura al diálogo de Lenín Moreno para intentar unir un Ecuador fraccionado, algo que Nebot confesó a la interna de su partido también se ha dado. A mí también me ha costado, hay fanáticos de los dos lados, pero uno no puede llevar adelante grandes empresas y sobre todo cuando son públicas y cuando tiene que ver la vida, el futuro, el empleo, a base de opiniones sectarias o de fanáticos. Ratificó así su apoyo a iniciativas gubernamentales como el plan de vivienda gratuita Casa para Todos, para el que ha donado ya 4.000 terrenos de Milote, un plan habitacional que el municipio lleva años implementando. Es bueno para esas personas, bueno para nuestro plan y a mí me liberan también un cupo que yo puedo usar en otra parte. Sin embargo, el alcalde Nebot aclaró que en otros temas mantendrá su posición contraria, como en la designación de un superintendente de uso de suelo basado en una ley de ordenamiento territorial que no reconocerá, por lo que tampoco respetará la dignidad de este funcionario y su autoridad. La Constitución de la República dice cuando se dicta una ley
inconstitucional, y esta lo es, no tiene ninguna eficacia jurídica y uno no puede cumplirla como funcionario. Resumido, una expresión, no pararle bola, que la mantengo. Sobre la manera en que se pretende manejar el tema de la inseguridad a nivel nacional y local, como con aquel pedido de una ordenanza municipal para restringir la circulación de 2 hombres en moto en la ciudad. Más del 60% de los delitos son producidos en moto. Así que vamos a llevar adelante esta propuesta de ordenanza. El burgomaestre indicó tampoco estar de acuerdo, pues no cree que sea la solución. Luisa María Heredia, 24 horas. El exministro de Electricidad del anterior gobierno y actual asambleísta de Alianza País, Esteban Albornoz, reaccionó frente a las acusaciones de legisladoras de Creo que lo involucran en el escándalo de coimas a varios funcionarios por parte de la empresa Caminosca. Albornoz rechaza que las pruebas contengan documentos mutilados y asegura que pedirá a la Fiscalía que llame a las asambleístas y a los miembros de la Comisión Anticorrupción a rendir sus versiones. Llegando a mencionar que yo había recibido dinero de Caminosca. Es gravísimo acusar con simples fotoscopias. Ahora tenemos que preguntarnos por qué presentaron un documento incompleto. ¿Por qué presentaron? ¿Qué no quieren que se sepa? ¿Qué no quieren que se lea? ¿Cuáles son las reales intenciones? Entonces, lo que las asambleístas entregaron, ¿qué filtraron? ¿Qué pretenden las asambleístas? ¿Qué interés tiene una de las compañías en filtrar un documento que fue entregado en forma incompleta? Y vuelvo a repetir esto, tiene que responder a la Fiscalía. No pueden lanzar denuncias sin fundamento. Eso también es corrupción. La asambleísta de Alianza País, María José Carrión, defiende a su padre Patricio Carrión luego de las denuncias sobre su supuesta vinculación con la aprobación y contratación del proyecto Toachi Pilatón con la empresa brasileña Odebrecht. No todos los funcionarios públicos, recordar que mi papá fue consejero de Alianza País en un tiempo determinado, muy corto, ¿verdad? Y que en ese tiempo hubo ese proceso y que mi papá lo que firma es que sea socio estratégico, no es que firme el contrato luego lo firmará el gerente y el prefecto, entiendo yo. Pero esta vez no voy a perdonar a nadie que trate de ensuciar mi nombre, porque nadie puede dañar por un papel y una firma que además que no dice nada, simplemente que va a ser un socio estratégico esta compañía. La negociación se hizo en otro ámbito, pero además dice que hay un equipo técnico construido, yo no sé, de parte de la gerencia de ese proyecto, que recomienda, y todos los que son parte en ese momento de la prefectura, en esa designación, firman todos. O sea, me parece que hay un intento de distorsión, y yo lo que le pido a los medios de comunicación es que seamos responsables. La Contraloría citó a la ex ministra de Vivienda, María de los Ángeles Duarte, a la lectura de un informe borrador sobre los procesos de contratación relacionados con programas habitacionales en Manabí. En el documento se argumentó que se hizo la convocatoria a través de la prensa por desconocer su domicilio actual. Esta es la convocatoria. La Contraloría citaba a través de la prensa a María de los Ángeles Duarte Pesantes, ministra de Vivienda, a la lectura del borrador del informe del examen especial de ingeniería, a los estudios y procesos precontractual, contractual, ejecución y fiscalización de obras relacionadas con los programas de vivienda ejecutados en la provincia de Manabí. En la citación, Contraloría argumenta que se convoca por esta vía, por desconocer el domicilio actual de la exministra. Ella reaccionó, primero en redes sociales. Domicilio desconocido. Vivo en la misma casa en Quito, a partir del viernes en Guayaquil. Misma casa desde hace 14 años. Y la infamia que han hecho la gente de Contraloría, yo voy a hacer un habeas data y voy a tener que pedir una sanción ejemplar para esta gente, porque es el colmo que hagan este daño irreparable a las personas que no tienen ninguna culpa encima. No hay detalles de qué programas habitacionales son los que se incluyen en el borrador de Contraloría, pero sí que se realizaron entre abril del 2016 y diciembre de ese mismo año. María de los Ángeles Duarte estuvo frente al Midubi desde marzo del 2015. Según información del ministerio, se esperaba invertir más de $4 millones en la construcción de 23 proyectos de vivienda rural y urbano marginal en la provincia de Manabí. Pudimos comunicarnos con la exministra. Ella nos informó que hoy se encuentra en Cumbayá y que sí, tiene previsto mudarse a Argentina, pero aún no sabe cuándo. Además aseguró que sigue militando en Alianza País, que no está desvinculada del movimiento político y que trabajará a donde la llamen. Dayana Monroy, 24 horas.
Continuamos con más información. El presidente de la República firma decretos con varios nuevos nombramientos en su gobierno. Son delegaciones del Ejecutivo a varias empresas públicas y un Consejo de Seguridad. El presidente de la República designó a Ricardo Patiño como consejero de gobierno, a Eduardo Mangas como delegado del presidente ante el directorio de la empresa pública Flopec, al ministro de Turismo Enrique Ponce de León como su delegado ante el directorio de TAME EP, al ministro de Educación Fander Falconi como delegado del presidente ante el directorio de la empresa pública Yachay. Y finalmente a su esposa Rocío González Navas como delegada al Comité Interinstitucional Toda una Vida. Terremoto que golpeó a Manabí el año pasado, la infraestructura de la terminal del aeropuerto de Manta se vio seriamente afectada y desde entonces ha funcionado bajo carpas. El sector turístico pide atención urgente. Manta tiene dos caras, una que nos recuerda aquella vez en que todos perdimos un poco la esperanza y otra que nos invita a mirar hacia adelante. El sector turístico en la capital atunera del mundo no solo se ha recuperado, sino que se ha expandido. Desde el 16 de abril de 2016, por ejemplo, la capacidad hotelera de Manta se ha duplicado, pero para que estas iniciativas privadas puedan surtir el efecto deseado, el sector asegura necesita la mano de lo público. Y hay un ejemplo claro. Esta es la sala de preembarque del aeropuerto Eloy Alfaro de Manta, que a un año y 3 meses del terremoto del 16 de abril todavía funciona así, en carpas. Son las mismas carpas que se instalaron 10 días después del terremoto, cuando las evaluaciones concluyeron en que la terminal aérea debía ser demolida pues había sufrido graves afectaciones. Desde entonces el aeropuerto ha funcionado así, restando el flujo sobre todo de turismo internacional. Podrían decidir irse a otros destinos como Cartagena, irse a Lima, irse a otros países vecinos que tienen casi los mismos productos. Fiallo es consciente de que un evento como un terremoto con sus réplicas espanta a cualquier turista y de hecho el sector se ha deprimido en un 20%. El turismo nacional se ha recuperado con creces, pero el internacional asegura necesita atención urgente antes de que sea demasiado tarde. A la semana venía 2 vuelos de avión de Venezuela llenos, aviones grandes. Ahora ya no viene. Por ahora el aeropuerto de Manta luce vacío la mayor parte del día. Y es que aquí solo operan 2 compañías aéreas que cumplen la ruta Quito-Manta y Manta-Quito en 2 frecuencias en la mañana y 2 en la noche, donde los pasajes pueden costar hasta $250, haciendo que la alternativa no sea al menos la primera opción. El hecho de que los vuelos se retrasen, de que los pasajes sean caros, de que no exista servicios, esos son 3 elementos básicos para que el turista o el visitante tome otra opción para visitar. Bueno, cuando hablamos de la reactivación económica, ¿no es cierto?, necesitamos también el aeropuerto. Y lo de las carpas o cualquier otro remiendo que se quiera hacer ahí, no van a ser la solución definitiva. Con lo dicho, Velázquez se refiere a esta terminal temporal, que con un financiamiento de $500.000 otorgados por la Secretaría de la Reconstrucción y la ejecución del Ministerio de Transporte se entregará en 45 días. La terminal reemplazará a las carpas y funcionará durante 2 años. Que es el tiempo máximo que nos hemos impuesto para terminar el nuevo aeropuerto de Manta. Siempre se ha tratado de diferenciar lo urgente de lo importante. Esto es un tema muy importante, pero asimismo era muy importante sacar a las personas de los albergues. Por eso enfocó totalmente las inversiones y cada esfuerzo que se hizo. La terminal definitiva se ejecutará con un financiamiento máximo de $25 millones, también otorgados por la Secretaría de la Reconstrucción, y estará lista a mediados de 2019, con imágenes de Rodolfo Soto, Carlos Acoto, 24 horas. Seguimos en la provincia de Manabí para contarles que Bahía de Caracas avanza su reconstrucción tras el terremoto del 2016. $100 millones calculan las autoridades de esta ciudad manabita que se han invertido en obra pública. Es con lo que te encuentras nada más llegar a Bahía de Caracas. Esta obra inicialmente fue cuestionada, pues cuesta $20 millones y la inversión proviene de los fondos para la reconstrucción. Es quizá una de las pocas obras públicas que se ve, pues el resto está bajo tierra. Se trata de alcantarillado y agua potable. Estamos dando todas las condicionantes, ¿no?, para que la inversión privada justamente confíe en la alcaldía del Cantón Sucre. Esto lo reconocen incluso en el sector privado. Aseguran que gracias a estas obras invisibles, ellos pueden hacer su parte. A diferencia del año 98 cuando tuvimos el terremoto, que el sector público no se hizo notar en Bahía, hoy día vemos algunas obras. Las autoridades dicen que han invertido más de $140 millones.
entre instituciones como por ejemplo el seguro, el Hospital del Seguro. Tenemos ya el diseño definitivo de lo que es el Hospital General por más de 60 millones. El director de planificación del municipio promete la construcción de un nuevo malecón incluso. La idea es de que nosotros en Bahía de Caracas tengamos una regeneración integral. Que incluye planes habitacionales. Aquí fueron ubicadas 204 familias que estaban en albergues. Hay la posibilidad de construir 60 viviendas más para estas personas que están reclamando un espacio y que están en refugios temporales. Aunque ya la reconstrucción parece no ser invisible y las obras de cemento avanzan, la playa sigue vacía. La situación es difícil para los restaurantes, pues el 90% de ellos ya se encuentran operativos. Confían en que las cosas cambien. En el momento que ya comience a dar atención el Hotel La Piedra, por ejemplo, vamos a tener nosotros muchísima gente en nuestro negocio. Ese es un imán. Pronto se dará el permiso de habitabilidad a un nuevo edificio ya reconstruido. Los trabajos por parte del sector privado avanzan, excepto en 3 edificios. Lamentablemente hubieron edificios que no tenían seguro. Entonces eso sí es bolsillo directamente de los promotores o de los dueños de los departamentos. Pero en general la reconstrucción avanza rápido en Bahía. Y no me refiero únicamente a edificios, sino también a la gente que hoy luce diferente. Luis, por ejemplo, está mucho más optimista. Espera que este año Bahía sí tenga temporada playera. Con cámaras de Billy Bastidas, Dayana Monroy, 24 horas. En otros temas, un 82% del total de la población de estudiantes de tercero de bachillerato o graduados inscritos para el proceso rindieron el examen Ser Bachiller. Según cifras, este año se dio una asistencia histórica con solo un 18% de ausentismo. 1.241 personas con discapacidad y 69 chicos en el exterior presentaron el examen. Aquellos estudiantes que no hayan alcanzado el puntaje requerido para aprobar este requisito de graduación tendrán otra oportunidad. Los chicos que no logren un 7 en el promedio ponderado tienen la opción de dar un examen supletorio 15 días después del examen. Esto quiere decir que los chicos que no logren ese 7, el 18 de julio van a rendir el examen supletorio. Este examen va a ser solo de las materias en las cuales en el examen Ser Bachiller no hayan logrado el puntaje de 7. ¿Para qué? Para poder lograr el bachillerato como tal. En la audiencia de formulación de cargos se ordenó la prisión preventiva contra los 6 integrantes de la banda de asaltantes detenidos ayer en un operativo en el centro de Guayaquil. Prisión preventiva para los 6 integrantes de la banda de asaltantes desarticulada la mañana de este martes fue el dictamen de la Fiscalía en la audiencia de formulación de cargos respectiva. Estas personas han sido procesadas por asociación ilícita. Serán de 3 a 5 años de privación de libertad, según establece el Código Orgánico Integral Penal, detalló el fiscal. Indicó además que sobre la supuesta utilización de un arma de fuego en el asalto a un cambista, de acuerdo a lo declarado. Yo que me meto a comenzar el día, resulta que se me meten 2 tipos. Entonces yo le digo, señores, espera eso que no puede entrar aquí. Y ahí fue que me sacan el arma. Me encañonan. Hay controversias con la versión sobre el modus operandi de la banda que la policía habría dado. Como particularidad, digamos así, en esta organización es que no usaban armas de fuego, sino usaban la fuerza para someter a sus víctimas. Pero que son detalles que las investigaciones a realizar se aclararán, acota el fiscal, quien indicó también que en la audiencia los 6 procesados no negaron ni confesaron su intención delincuencial. Se acogieron al derecho de silencio. La defensa la realizó el abogado defensor público. Los delincuentes alrededor de las 10 de la mañana de este martes ingresaron a este edificio situado en las calles Luque y Pedro Carbo para en el zaguán someter a su víctima y arrebatarle el dinero que para su trabajo llevaría. No obstante, fueron sorprendidos por agentes policiales vestidos de civil que tras varios disparos y persecuciones en algunas calles del centro de la ciudad los pudieron apresar. Luisa María Heredia, 24 horas.